Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta clase abierta del Diploma Superior en Organizaciones de la Sociedad Civil de la Flaxo Argentina. Es un gusto darles la bienvenida a esta última actividad. Mi nombre es Agustina Gradín, soy coordinadora académica del programa. Nos acompaña la doctora Verónica Soto Pimentel y el doctor Sergio De Piero para conversar sobre un tema que nos preocupa a todos y a todas, que tiene que ver con las tensiones existentes entre los movimientos sociales y las nuevas derechas en los debates sobre los bienes comunes y lo público y el Estado desde la mirada de Argentina. Pero antes de comenzar quisiera encuadrar esta actividad en los 25 años del Diploma Superior de Organizaciones de la Sociedad Civil, que se cumplen este año, del cual Sergio De Piero fue uno de los primeros iniciadores de este programa. Y este año, en el marco de los 25 años, nos dimos el lujo de hacer una serie de actividades, entre ellas la presentación del libro colectivo Movimientos Sociales en y desde América Latina, interpretaciones y conceptos para pensar sus saberes, propuestas y conflictos, un libro que recoge la experiencia de investigación y de pensamiento de diferentes integrantes del programa de OSC, al cual se encuentra publicado en formato abierto, digital, así que las y los invitamos a conocer el libro, leerlo y discutirlo. También nos dimos el gusto de hacer un ciclo de charlas en diferentes temáticas que nos invitan a pensar la realidad latinoamericana y argentina en el contexto actual. La primera charla fue sobre crisis alimentaria y alternativas agroecológicas y de cuidados comunitarios desde los movimientos sociales, que estuvo coordinada por la doctora Verónica Soto Pimentel y Jessica Fajardo. Después tuvimos un encuentro sobre aportes del feminismo a la investigación, las políticas públicas y la acción social, coordinado por Zairi Martínez Araujo y Jessica Fajardo. También estuvimos trabajando sobre temas de migraciones latinoamericanas, puntos de tensión con el capitalismo global, coordinado por Darío Di Giacomo, y hace unas semanas tuvimos un encuentro sobre aproximaciones metodológicas para el análisis de la conflictividad social en América del Sur, también coordinado por Verónica Soto Pimentel y por Matías Reiris, todos miembros del programa de organizaciones de la sociedad civil, y participamos junto con nuestra queridísima iniciativa Territorios en Acción en el seminario Lo Público en Cuestión, la sociedad civil argentina en tiempos inciertos. Territorios en Acción es una iniciativa colectiva de la Universidad General Sarmiento, Flaxo Argentina y el SEUR CONICET. En todas estas actividades hubo un hilo conductor que tuvo que ver con discutir cuál es el escenario actual para las organizaciones de la sociedad y los movimientos sociales, y quisiera abrir este encuentro con una reflexión en torno a cuál es el escenario actual en que nos encontramos y qué es lo que nos gustaría poner en discusión en esta mesa, en esta conversación. En primer lugar, decir que si podemos poner un parteaguas después de lo que significó la pandemia del COVID-19 a nivel global, a nivel región y a nivel país, podemos decir que uno de los grandes emergentes de este proceso tuvo que ver con las democracias y las instituciones políticas en crisis, cómo se empezaron a visualizar, a evidenciar un distanciamiento fuerte entre la política y la sociedad, de la mano de una fuerte pérdida de legitimidad social de la democracia, ¿no? La valoración social en torno a lo que significaba la democracia para nuestras sociedades, de la mano de un proceso que obviamente no es nuevo, pero que sí se puso en evidencia fuertemente en la pandemia y en la pospandemia, que tiene que ver con el aumento de las crecientes desigualdades y asimetrías en nuestro país y en la región. Desigualdades que evidencian crisis mucho más grandes y más estructurales, vinculadas a el rol del Estado y de las políticas públicas en la provisión de los bienes comunes, las crisis de los cuidados, las crisis climáticas, las crisis migratorias. Todos estos escenarios dieron lugar a una discusión que se viene dando en el ámbito académico y en el ámbito político en torno a lo que varios autores denominan o identifican como un proceso de restauración conservado. Y una de las preguntas que quisiéramos poner en discusión en esta conversación tiene que ver con pensar
si esta restauración conservadora o este backlash, que algunos autores también denominan, tiene un matiz ideológico, un matiz cultural, o también está enraizado en las disputas materiales que nos atraviesan como sociedad, ¿no? Efectivamente, podemos decir que existe hoy un nuevo escenario donde las organizaciones, la sociedad civil y las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales, conviven con algo que algunos autores denominan un neoliberalismo desde abajo, o esto que varios también señalan, la rebeldía que se volvió de derecha, ¿no? Cómo convivimos en estos nuevos escenarios, los movimientos sociales, los que vienen trabajando y desarrollando agendas, desarrollando propuestas, desarrollando saberes desde muchos años antes, y que empiezan a convivir con un nuevo activismo de derecha que empieza a permear a las organizaciones de la sociedad civil desde diferentes formas, ¿no? ¿Cómo es esta discusión entre los movimientos sociales, las organizaciones y estas nuevas o viejas derechas que empiezan a tener un activismo mucho más fuerte en una buena parte de nuestra sociedad y que principalmente tienen un arraigo fundamentalmente en los sectores más jóvenes de nuestra sociedad, ¿no? ¿Cómo podemos pensar, qué claves teóricas, analíticas, políticas podemos pensar desde los estudios de las organizaciones de la sociedad civil para pensar justamente este proceso? Para esto nos dimos el lujo de invitarlo al doctor Sergio De Piero, con quien esperamos tener una muy interesante conversación. Antes de darle la palabra lo quiero presentar. Sergio es politólogo, es magíster en Sociología y Ciencia Política por la Flaxo Argentina, doctor en Ciencias Sociales y es actualmente director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, miembro del programa de estudios de Organización de la Sociedad Civil de Flaxo Argentina, un gran amigo y a quien agradecemos mucho que haya aceptado esta invitación para esta discusión. Sergio, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias, Agustina. ¿Qué tal? Buenas tardes para todas, para todos. Bueno, siempre es un placer estar en casa, aunque sea virtualmente. Agustina, por supuesto, exageró bastante. Y aparte me ponen un problema porque ahora tengo que decir algo que sea realmente interesante respecto a lo que estamos viendo. Si no, la que queda mal, además de yo, sos vos también. Y además en estos 25 años, la verdad que es un honor también y un orgullo un poquito formar parte de este proyecto que cumple tanto tiempo. Y no es por devolución de gentileza, pero la verdad que Agus primero y Agus y Verónica después le dieron una enorme creatividad al diploma, innovando todo el tiempo, no por innovar mismo, por hacer cosas distintas, sino por tratar de responder a la dinámica que las organizaciones sociales van teniendo en cada contexto, ¿no? Así que el curso se ha enriquecido año a año por una gran cantidad de colegas y de cursantes, que también son colegas, que han aportado en esa línea. Yo pensaba, si hay politólogos o politólogas en la sala, recordarán un texto, de los últimos textos más recordados, de Guillermo O'Donnell, que es Democracias Delegativas, y en realidad es una pregunta, Democracias Delegativas, y comienza el texto con una frase un poco poética, si se quiere, que O'Donnell dice: me voy a referir a un animal político, a un sujeto político que no ha sido definido todavía, ¿no? Y a mí me parece esa frase, no porque yo acá vaya a hacer algo siquiera parecido a lo que hizo O'Donnell, precisamente no, pero sí partir de esa premisa, ¿no? Me parece que tenemos que tomar en cuenta que estamos frente a un actor político de características, yo no sé, y eso es la pregunta en todo caso, yo no sé qué tan nuevo sea, ¿no? Pero sí tenemos que tener en cuenta que los marcos teóricos que nos sirvieron para comprender la política y las relaciones Estado-sociedad del 80 para acá, es decir, el retorno a la democracia, no solo en Argentina, sino en buena parte de los países de Sudamérica y luego también de Centroamérica y el Caribe, me parece que esos marcos no nos están sirviendo, ¿no? Es decir, hay elementos de esta extrema derecha que por supuesto siempre puede ser más extrema. Esta derecha actual todavía, o bueno, aún, o
sin aún, acepta las pautas del juego electoral, ¿no? Se presenta a elecciones, gana, en algunos países ha perdido, otros ha ganado, acepta el juego electoral, por lo tanto, en términos institucionales vamos a definir como electoralmente democrática. Pero, efectivamente, pone en cuestión una cantidad de consensos que se fueron desarrollando desde el 80 para acá, en general en nuestros países, los pone en cuestión e intenta romperlos, ¿no? Bastante claro que lleva adelante políticas que desconocen esos consensos, esos acuerdos, ¿no? No sé, perdón por el localismo, ¿no? Para si hay seguramente un colega de otros países. La semana pasada el gobierno estableció una modificación a la ley de protección de niñas, niños y adolescentes mediante un decreto común, ¿no? Es un decreto, en Argentina hay dos tipos de decretos, ¿no? La necesidad de urgencia y los comunes. Entonces, esto común modificó una ley que fue un debate enorme, riquísimo, en el que participaron muchísimas organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, tanto el oficialismo de aquel momento, que era el peronismo, como las distintas oposiciones. Se llegó a un gran consenso para una ley muy rica, muy interesante, como fue. Bueno, aquí por decreto el gobierno rompe ese consenso e introduce una cosa que además es totalmente ridícula, que es la idea de que se sancionará el intento de transmitir pensamientos políticos a los niños en el sistema educativo, una cosa que no tiene pie ni cabeza, pero que atenta contra ese consenso. Además de ser ridículo la modificación, atenta contra esa búsqueda de consenso. Entonces, me parece que estamos ante una situación política que, bueno, repite, ¿no? Elementos anteriores. Los 90 se caracterizaron por un fuerte ataque a la capacidad reguladora del Estado, ¿no? Por ejemplo, pero que trae algunos ropajes nuevos que no estábamos acostumbrados. Sin duda, el primero de ellos es la intolerancia, ¿no? Y el más relevante y el más complicado, porque si bien la democracia no, la política no se deshace del conflicto, sino que en todo caso lo administra, ¿no? Y bueno, existe la política porque previamente hay conflictos. El gran dato para nuestra América Latina de los últimos 40 años es que logramos en casi todos los países 40 años ininterrumpidos de democracia en términos electorales y bueno, con crecimiento y retroceso, respeto por los derechos de los ciudadanos, los derechos humanos. Con retroceso, desde luego, también, ¿no? Y con interrupciones. El golpe de Estado en Bolivia, las destituciones express de Lugo, de Fernando Lugo en Paraguay y de Dilma Rousseff en Brasil o el caso de Guatemala. Perdón, de Honduras. Entonces, me parece que hay ahí. Entonces, a mí a nosotros como mujeres, como hombres de las ciencias sociales, hay muchas preguntas que nos podemos hacer, pero la primera pregunta es cómo podemos abordar la caracterización de este proceso político, ¿no? Que, repito, tiene elementos propios de la etapa neoliberal, ¿no? Es decir, bueno, desplazar la capacidad de asignación de recursos al mercado en lugar del Estado. En eso vamos a ver muchas cosas que se hicieron en nuestros países durante los 90 especialmente, o también años atrás, unos gobiernos durante la segunda década del siglo, pero hay todo un andamiaje discursivo y de acción política, ¿no? Que tiende a romper los consensos democráticos que hasta este momento se venían sosteniendo. Y yo ponía el énfasis, perdón, en la intolerancia, ¿no? Entonces ahí, y para cruzar con movimientos sociales, me parece que ahí sucede algo que todavía no podemos terminar de comprender, ¿no? Si este aumento de la intolerancia va de la mano de una etapa sin duda crítica de las democracias, ¿no? De las democracias para Occidente. Es decir, toda esta etapa tiene que ver con América y con Europa, ¿no? Es cierto que Asia no está atravesando y no hay que olvidarse que la mayor parte de la humanidad vive allí. Pero para nosotros, esta parte de Occidente, digamos, es evidente como lo remuestran los análisis críticos sobre la democracia en los Estados Unidos, ¿no? Acá el libro de Levitsky sobre por qué mueren las democracias, da la preocupación, numerosos textos en Europa,
¿no? Que recaen sobre lo mismo, ¿no? Es decir, que ascenso, y ahí tenemos una primera pregunta, ascenso de movimientos de extrema derecha convive con crisis de democracia. ¿La crisis de la democracia es fuente del nacimiento de la extrema derecha? ¿La extrema derecha es fuente de las crisis de la democracia? ¿No? La primera pregunta me parece que deberíamos hacernos para ordenar un poco las ideas. Lo cierto es que conviven y que esas derechas están intentando interpretar, ¿no? Portar esa crisis sobre la democracia, y hay una discusión que ya está planteada, varios autores, que es sobre si esta crisis de democracia es una crisis de las élites o es una crisis de la sociedad. Algo de esto mencionaba recién Agustina cuando hablaba del neoliberalismo desde abajo, ¿no? Levitsky y otros creen que esto es una crisis de las élites, ¿no? Que las élites de pronto comenzaron a romper el pacto democrático, ¿no? Y empezaron a hacer cosas por fuera de los marcos institucionales. Sacaron los pies del plato, ¿no? Y esto, Levitsky lo piensa para los Estados Unidos y aparece bastante claro cuando Donald Trump alienta la toma del Capitolio cuando asume Biden, ¿no? Entonces dice, bueno, ahí evidentemente la visión general de Levitsky es que en realidad el problema es que las élites rompen el pacto y eso impulsa a los sectores intolerantes que suceden abajo. Otros autores, como Janina Welp, una argentina radicada en Europa, plantea que eso es así, pero en realidad viene de las falencias de la élite para garantizar alguna idea de bienestar, ¿no? Porque el dato clave de estos 40 años es que efectivamente la democracia no pudo garantizar un nivel de vida óptimo para las mayorías. Lo hizo intermitentemente. Hubo momentos donde la pobreza sí bajó, pero hoy estamos con niveles de pobreza, y esto particularmente en Argentina, bastante altos. Ahora, otros creen que lo que empezó a suceder, y tiene que ver más con lo que planteaba vos, Agustina, con que en la sociedad comienza a haber algunos resquebrajamientos y rupturas de lo que ya podríamos denominar un pacto de convivencia, ¿no? Y no solo un pacto democrático. Cuando nosotros vemos los ataques en las redes que sufren particularmente las mujeres, la diversidad sexual, los pobres, los pueblos originarios, distintos grupos en términos racistas que son excluidos, ¿no? Lo que vemos ahí es que en realidad ya es, diría, un poco previo a las instancias de la democracia y tiene que ver con las instancias de convivencia, ¿no? Que una sociedad se da incluso antes de la modernidad, pero particularmente en la modernidad, ¿no? Donde la vida social a gran escala es cuando empieza a consolidarse. Entonces, la pregunta que a mí para la cual empezar diciendo que no tenemos respuesta, pero me parece que es la necesidad de hacernos la pregunta, es qué es lo que tenemos que mirar de esta acción colectiva que empieza a sucederse en la sociedad, ¿no? Porque más allá de la raíz, es claro que las élites están haciendo cosas por fuera del pacto democrático. Eso sucede, no es que nos parece, sucede. Partidos políticos donde los dirigentes dicen cosas que están por fuera del pacto democrático. Pongo un ejemplo muy claro. Este fin de semana hubo un acto del partido de gobierno argentino, de La Libertad Avanza, en un teatro, y en un momento del acto, lo escuchaba hoy por la radio, en un momento del acto dijeron, el que se mueve es homosexual, ¿no? Entonces todo el público, compuesto por varones jóvenes en general, se quedó quieto. A mí me acordó inmediatamente a la escena de la película The Wall, ¿no? ¿Se acuerdan de The Wall? De la película que musicaliza Pink Floyd, donde en un momento el líder empieza a señalar y dice, ese que está allá es homosexual, y lo golpea, ¿no? Y lo excluye. Pero inmediatamente me acordé de esa parte de la película. Bueno, es decir, hay ahí desde la serie un mensaje que rompe cualquier idea de convivencia, ya no solo democrática, en los términos políticos, digamos, constitucionales, sino que rompe ideas de convivencia básica. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver de este proceso? Si tenemos que ver el comportamiento de las élites respecto de esto, del conjunto de las élites, ¿no? Las élites también políticas, desde luego, empresariales, religiosas, sindicales, culturales, ¿no? Porque evidentemente parecería que se forma un nuevo combinación de una élite cultural que empieza a tener cierta injerencia en el espacio público, que es un poco la convocatoria de este conversatorio.
Eh, ¿Qué es lo que tenemos que ver entonces que está sucediendo abajo? Porque lo que venimos diciendo, y un poco en el libro que compilan Vero y Agustina, que recomiendo mucho la lectura, lo que estamos viendo es que comienzan a surgir movimientos sociales que apelan no a la emancipación de derechos, sino a la negación del otro, a la discriminación del otro o de la otra, al ataque, a la negación de la identidad de los otros, ¿no? O sea, movimientos que ya no son emancipatorios, sino que son cancelatorios de los otros, ¿no? Entonces, eso es un momento, esos movimientos, por ejemplo, nosotros escuchamos que se presentan como reactivos, ¿no? Bueno, el problema es que el feminismo nos atacó y ahora nosotros tenemos que defendernos, ¿no? Dicho así, aceleradamente, pero ese discurso un poco aparece en estos movimientos. Bueno, eso es una conformación de una identidad, esa conducta reactiva en contra de la presencia contundente de las mujeres en el espacio público, es la construcción de una identidad nueva, esa identidad reactiva, como sucede también con los movimientos ambientalistas, ¿no? Este rechazo eh, eh, militante respecto de la negación del cambio climático, ¿no? Bueno, ¿a qué responde? ¿No? Fue tan potente la voz de estos sectores, ¿no? Podemos nombrar también a las minorías étnicas, a los pobres, ¿no? A las personas que viven en situación de pobreza, generó una ruptura tan fuerte en el espacio público que hizo crear identidades nuevas que solo tienden a defenderse mediante el ataque a esas identidades. Yo eso lo veo, digo, porque cuando nació los estudios de los nuevos movimientos sociales, allá en los 60, en los 70, lo que se veía era, ¿qué era lo nuevo? Lo nuevo es que estos movimientos están construyendo una estrategia de intervención en lo público que no tiene que ver con lo electoral, ¿no? Y que no pretenden ser cachol, es decir, no quieren abarcar todos los temas, quieren defender su tema, el feminismo, el ambientalismo, la paz, que fuere, ¿sí? La identidad étnica. Quieren defender eso y quieren que el espacio público los respete, los incorpore y las instituciones protejan esas identidades. Bueno, ¿qué es lo que quieren estos grupos nuevos? ¿No? ¿Qué es lo que tenemos que mirar? A esa mirada, no sé, pienso en los textos primero, los de Offe, los de Turén, empezaron a indagar cómo construían identidad esos grupos y cómo construían estrategias de intervención, ¿no? Y cómo construían después identidad, Pelucci, ¿no? Todo lo que les pareció que en la vida cotidiana tenía un impacto notable. Estos grupos que vienen con este mensaje, ¿no? Que no debemos tomar como un mensaje que va a aparecer y desaparecer. Quisiéramos que fuera así, pero no va a pasar eso. No es que este mensaje en un par de meses desaparece. Este mensaje está instalado, ¿sí? Y hay sectores sociales que creen que tal vez, y esto yo no tengo datos empíricos para decirlo, tenemos que hacerlo, sus frustraciones son culpa de las acciones de esos grupos, ¿no? Algo hay, algunos trabajos hay. Nosotros estamos haciendo un trabajo acá sobre percepción de la democracia en jóvenes. Acá quiero decir en Florencio Varela, que es donde estoy ahora, que es el conurbano sur, a 30 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Estamos viendo eso, ¿sí? Y nos parece interesante. Entonces, desde las ciencias sociales, ¿qué es lo que tenemos que observar de esto, de este fenómeno? Lo vamos a decir con todas las letras, ¿no? Este fenómeno tiene parecidos de familia con los procesos de emergencia de los fascismos en la década del 20. Nos estaríamos haciendo los distraídos si negamos los parecidos que hay con eso, ¿no? La intolerancia, la exacerbación de una identidad vinculada en este caso al varón, ¿no? El seguimiento de un líder que no argumenta, ¿no? Fíjense, todos estos liderazgos, Jair Bolsonaro en Brasil, Katz en Chile, Milei en Argentina, Trump en los Estados Unidos, carecen de todo fundamento empírico. Nunca van a decir, digo esto porque empíricamente veo esto. No, son todas suposiciones, discursos, que tienen una potencia enorme, evidentemente. Ha ganado una elección el presidente de la nación, ¿no? O sea, no estamos descartando el peso que eso tiene. Pero respecto a esos movimientos, ¿cuánto? ¿No? ¿Cuánto tiene esa capacidad de articulación, de crecimiento y de generador de identidades? Y si eso efectivamente se va a terminar consolidando, no por hacer futurología, que es de las cosas que menos me gusta, eh,
sino cuánto va a terminar consolidando en una identidad política más sólida, ¿no? Argentina, la crisis económica es muy grave, sigue siendo muy grave. Sin embargo, la estabilidad política del gobierno es muy alta. Y la estabilidad económica macro también. Está la micro, está en una situación muy grave. En pandemia apareció, y con esto voy cerrando, en pandemia apareció que ese discurso que planteaban fracasó, porque finalmente la gente se fue a vacunar. El discurso no prendió, ¿no? Digo, para no creer que todo esto es lineal, ¿no? En pandemia perdieron, el discurso perdió. Está la idea de no te vacunes porque hay veneno, porque Bill Gates pone un chip en tu cerebro, y todo eso fracasó, ¿no? Fue una cosa muy minoritaria. En Argentina la vacunación no fue obligatoria y la primera dosis se la dio el 90% de la población. Todo eso fracasó. Ahora, ¿qué pasa con esta nueva instancia, con este nuevo momento? Podríamos decir que Brasil también, entre comillas, fracasó, perdió por muy poco, pero Jair Bolsonaro pierde las elecciones, la reelección. ¿Qué va a suceder con esto? ¿No? Y enmarcarlo también en esa crisis de la democracia, de una democracia sumamente inestable para la construcción de hegemonías, ¿no? Mariano Fraschini, creo que da una clase, ¿no? En el diploma, Mariano contaba la otra vez, de 35 elecciones, las últimas 35 elecciones en América Latina, perdieron 23 oficialismos. Ahí hay una clave, los oficialismos pierden, ¿sí? Tienen muchos problemas para ganar. Entonces ya no es solamente una cuestión ideológica, sino que hay un descontento con la izquierda, con la derecha, con el centro, con el medio, ¿no? Es más compleja incluso de resolver. Bien, esta es un poco lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias. Hay seguramente muchas preguntas y comentarios. Antes de pasar a los comentarios, le vamos a dar la palabra a la doctora Verónica Soto Pimentel. La voy a presentar. Verónica es socióloga y filósofa, magíster en políticas públicas para el desarrollo con inclusión social de la Flaxo Argentina, doctora en ciencias sociales y es la coordinadora del programa de estudios sobre organizaciones de la sociedad civil. Vero, un gusto, te damos la palabra. Hola Agus, bueno, muchas gracias. También aprovecho de felicitar a todos los que están presentes y que son parte del diploma porque llegaron hasta acá y bueno, nada, estamos en el cierre del año y eso siempre es un logro súper importante y nada, también siempre decir que me siento honrada de estar con Agus y Sergio compartiendo en esta conversación, así que... Bueno, con eso, contarles un poco de lo que voy a hablar hoy día, que tiene que ver con un poco con lo que comentaba Sergio de cómo las nuevas derechas y el gobierno actual de Argentina, encabezado por Javier Milei, eh, ha llevado a cabo un proceso, además de económico, ¿no es cierto?, político, en diferentes ámbitos, un proceso de deslegitimación o de ruptura de ciertos consensos que están directamente relacionados con el rol y la legitimidad que durante mucho tiempo han tenido y quiero pensar que todavía tienen los movimientos sociales en la construcción de los comunes, de los bienes comunes y también de la reproducción y sostén de lo que podemos llamar los bienes comunes. Entonces, en ese marco es lo que voy a hablar hoy día, eh, proponiéndoles situar esta discusión o esta relación entre los movimientos sociales y las nuevas derechas en las disputas que se están dando actualmente de manera implícita o explícita por los bienes comunes durante el gobierno de Javier Milei y los que nos acompañan y quienes nos acompañan desde otros países, espero que también lo puedan pensar en sus contextos nacionales. Y para eso, primero voy a partir proponiéndoles una definición de los bienes comunes en dos dimensiones, una que tiene que ver con lo que comúnmente pensamos cuando pensamos en bienes comunes, que sería una dimensión más material o simbólica, que tiene que ver con todas aquellas cosas que consideramos son de interés de una comunidad o de un grupo de personas. Y esas cosas, como les decían, pueden ser materiales o simbólicas, como los recursos de la naturaleza, el agua, las semillas, también los conocimientos y construir conocimiento y difundirlo, también se puede considerar un bien común.
Y también hay otra serie de cuestiones como los conceptos de democracia, lo que consideramos bienestar, etcétera, que también pueden ser considerados como bienes comunes. Obviamente esta definición peca, digamos, de la subjetividad de quienes definimos en una comunidad qué son los bienes comunes, pero esa sería una primera definición o dimensión de este concepto. Y la otra dimensión está inspirada en algunas reflexiones de Laval y Dardot que consideran que lo común o los comunes en realidad tiene que ver más con la práctica en cómo se gestionan esos bienes comunes y cómo se instituyen su reproducción, su administración, etcétera. Y esto tiene que ver entonces con cómo definimos quiénes son los actores o las instituciones legítimas para gestionar los bienes comunes o los comunes. Y en ese sentido podemos identificar que hay tres esferas de administración, por decirlo así, de los bienes comunes, que es la esfera que administra o gestiona el Estado, que tiene que ver con la gestión pública de lo común y que de suyo trae esta idea de que hay ciertas cuestiones que nos pertenecen a todos y que el Estado es garante de que todos podamos participar de esos bienes. Hay otra visión que tiene que ver con la gestión privada y que está directamente relacionada con la gestión que puede hacer el mercado de ciertos comunes, y un ejemplo de eso es cuando se privatiza la educación, que la podríamos considerar un bien común, pero la puede administrar un privado, tanto como quien la recibe como quien la está gestionando. Y por último, que es la dimensión que más me interesa en esta segunda dimensión de los bienes comunes, es la dimensión eh, que Laval y Dardot llaman de praxis política o la política, que tiene que ver con aquellos actores que hacen una gestión pública no estatal de los bienes comunes, que se refieren, ¿no es cierto?, a actores que nos pertenecen al Estado ni tampoco al mercado, y que tienen diferentes acciones y decisiones para preservar lo común, para defenderlo y luchar por él. Y dentro de esa tercera dimensión, dentro de esta segunda, es donde ubicamos a los movimientos sociales como un actor que define sus objetivos en términos de defensa y lucha por ciertos bienes comunes que eh, pueden ser o que pueden ser amenazados tanto por el Estado como por el mercado. Me parece que hoy en día en el gobierno actual de Argentina es atacado por ambos en esa relación eh, entre Estado y mercado que hay hoy en día y la libertad de mercado. Y para que, para que haya esa gestión política llevada a cabo por los movimientos sociales, estos autores también señalan que es necesario que los movimientos sociales y sus integrantes establezcan ciertos acuerdos, reglas y compromisos que permitan delimitar cómo se van a ser responsables de esos bienes comunes, cómo los van a reproducir y defender. Y una de las formas en que eso ocurre es a través, como les decía, de la lucha por los bienes comunes y su resistencia frente a la apropiación del mercado o el Estado. Y por último, algo muy importante en esta cuestión es la relación de los comunes con los movimientos sociales, es que también tiene que existir una capacidad para que esas reglas y esos acuerdos puedan adaptarse a los cambios de las circunstancias, tanto internas de los movimientos sociales como externas en el contexto político, económico y social en que están insertos. Y bueno, y la reflexión que les traigo hoy es que el gobierno de Javier Milei, me parece que en esta relación en movimientos sociales y nuevas derechas ha puesto en disputa y discusión precisamente esta segunda dimensión de los bienes comunes, como quién es el actor legítimo para gestionar los bienes comunes como la educación, la alimentación, etcétera. Y eso lo ha hecho especialmente en un proceso de deslegitimación y de invisibilización del rol y de la acción de los movimientos sociales que, como les decía al inicio, en Argentina han tenido una larga data y un rol más importante en la construcción con el Estado o no de los bienes comunes. Y este proceso de deslegitimación se ha dado al menos en tres ámbitos. Un ámbito material, donde hemos visto que el gobierno ha disminuido el gasto público, tanto en la financiación de tareas para la contención social que estaban a cargo de los movimientos sociales,
desde hace mucho tiempo, no solo desde el gobierno anterior, y que tiene que ver con, en concreto, el recorte de las partidas alimentarias a los movimientos sociales encargados de comedores comunitarios, ollas populares, etcétera. También ha habido un ataque a los movimientos sociales de carácter más simbólico o discursivo, que también es un poco lo que comentaba Sergio, ¿no es cierto? Cómo hay una deslegitimación y una forma muy violenta de referirse a los movimientos sociales, a sus principales referentes, asociándolos con actividades delictivas, pero no solamente, y también negando su visibilidad en el espacio público cuando últimamente se repite esta idea de que ya no hay piquetes o no hay protestas, cuando eso no es así. Y otra dimensión que también puede ser material y simbólica u otra forma de deslegitimación ha sido obviamente todo el protocolo anti-piquete y la represión que el gobierno sin ningún tapujo dice que va a ejercer sobre los movimientos sociales. Y por último tenemos la lista judicial que ocurrió sobre todo a principios de este año, donde muchos referentes de movimientos sociales y también militantes fueron judicializados por supuestos malversación de fondos en esta distribución o manejo de los comunes que tenía que ver, bueno, cómo alimentamos a la población en un contexto gravísimo social y económico que tenemos hoy día en Argentina. Bueno, entonces, siguiendo en esta idea de cómo gestionan o cómo han tenido que seguir gestionando los comunes, los movimientos sociales en este periodo, obviamente los movimientos sociales y las organizaciones han tenido que adaptarse para poder subsistir y para poder seguir en la lucha de estos bienes comunes. Y más que desaparecer como quisiera el gobierno, han seguido gestionando lo común, tanto en términos de lucha, porque siguen eh, manifestándose en las calles, sobre todo en relación al tema de los comedores y el alimento a los comedores, pero también han apoyado las marchas estudiantiles por el financiamiento de las universidades y también han seguido colaborando y se mantienen un montón de actividades con menos recursos, por supuesto, para ayudar a la contención social. Y para cerrar les quería mostrar, o más bien contar, algunos datos que dan cuenta de cómo ha habido una persistencia en la lucha por los comunes de los movimientos sociales en base a un monitoreo de la conflictividad social que realizamos junto con Agustina Gradín y Matías Reiri, donde vamos viendo cómo se da la dinámica de la protesta social en Argentina. Y les quería contar algunos datos que dan cuenta de cómo han protagonizado los movimientos sociales las protestas durante este año. Los datos son desde el 11 de diciembre del 2023, que es el día siguiente a la asunción del gobierno de Javier Milei, hasta el 30 de noviembre del 2024. En ese periodo hemos contabilizado, en base a una sistematización que hacemos de los diarios Página 2 y Clarín, un total de 322 protestas, casi ya al finalizar el gobierno de Javier Milei, y de esas protestas el 28% ha sido protagonizada por los movimientos sociales, sin contar un 14% extra de protestas que han protagonizado los movimientos sociales junto con otros actores como sindicalismo, partidos políticos, etc. De las protestas que ha protagonizado el movimiento social, el 38% pertenece a conflictos relacionados con la prestación de servicios públicos o sociales, y ahí el más significativo ha sido protestas en apoyo por la defensa de la educación pública y el presupuesto universitario. Por supuesto, un segundo ámbito de conflicto ha sido la cuestión social, donde el 37% de las protestas de los movimientos sociales han sido en rechazo a las políticas del Ejecutivo de recorte para la asistencia a comedores y ollas populares, o para pedir más apoyo en ese punto, y también han sido muy importantes y representan el 10% de las protestas de los movimientos sociales, aquellas relacionadas con los derechos humanos y que están muy en sintonía con esta otra relato del gobierno, que es la negación o la deslegitimación también de las luchas
contra la violencia institucional y también lo que pasó durante el periodo de la última dictadura acá en Argentina. Y por último, para cerrar, hay una categoría dentro del análisis de las protestas que a nosotras y nosotros nos gusta mucho trabajar, que tiene que ver con mostrar cómo los movimientos sociales en este caso no solo reaccionan a decisiones del gobierno que los perjudica, sino que también tienen la capacidad de hacer propuestas o demostrar propuestas o proyectos que llevan a cabo a través de las protestas. Y en base a eso, bueno, en este periodo no han sido mucho de ese tipo de protestas, porque obviamente dado el contexto, la acción de los movimientos sociales ha sido mucho más reactiva en términos del recorte del presupuesto, pero sí vemos algunas protestas relacionadas con, por ejemplo, concientizar la lucha por el autismo, también por la reglamentación de la ley migrante. Siempre aparece la Marcha Nacional para la Legalización de la Marihuana. Se hizo también un desayuno masivo contra la estigmatización de las personas en situación de calle. Y bueno, esas principalmente. Entonces, con esto quería dar cuenta de esta parte más de lucha de los movimientos sociales y derribar un poco este mito, o en realidad, claro, sí, derribar el mito que está poniendo el gobierno últimamente de que, bueno, ya no hay piquetes, que ya no hay protesta social y, y bueno, y eso sigue existente pese a las herramientas represivas que ha utilizado el gobierno para desincentivar esa forma de acción colectiva. Así que bueno, con eso les doy muchas gracias. Muchísimas gracias, Vero. Gracias por tus reflexiones y por tus aportes. Creo que es un contrapunto muy interesante para pensar cómo la crisis del Estado, la crisis de los bienes comunes, la crisis de las políticas públicas también pueden ser leídos desde otras perspectivas, desde la mirada de los movimientos sociales. Les propongo abrir a la conversación. Hay algunos comentarios en el chat. Quien quiera tomar la palabra puede levantar la mano y le habilitamos el micrófono. Yo solo comentar algo que puso Franco Caruso, que me Sí, parece muy interesante, que tiene que ver con algo que no sabemos en qué grado está vinculado, que es cierto desorden del tablero mundial, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Así tenemos un conflicto muy grave en Medio Oriente que no se vincula probablemente a lo que estamos viendo en América Latina, un conflicto donde claramente Palestina lleva la parte más grave. Un conflicto, una guerra Ucrania-Rusia que no termina. Ha sido invadida Siria y ha sido casado su presidente. Hubo un conflicto importante en Corea del Sur. El presidente intentó imponer una ley marcial. Es decir, tenemos conflictividades que emergen sin un orden muy claro, ¿no? Sin bueno, Guerra Fría, ¿no? Este-oeste. Bueno, bloque soviético, bloque capitalista. No hay hoy un orden respecto de esa conflictividad que tal vez también se exprese en la sociedad civil. Voy a mencionar un caso, no tiene ningún valor estadístico, pero me lo mencionaba un colega y decía, una persona que me dice que está a favor de Ucrania en la guerra con Rusia y está a favor de Palestina en el enfrentamiento con Israel. O sea, se cruza cuando en realidad debería ordenarse de otro modo. Es decir, la conflictividad mundial no está ordenada, ¿no? Y eso sin duda también es expresión de este presente con lo que vos sumabas, Franco. gracias, Sergio. Le damos la palabra a Ingrid, que levantó la mano. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo quería participar más bien un poco con el tema de mi país. Realmente acá se está dando una situación eh, bastante. Lo que pasa es que ay, 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 eso como que- déjame seguir por- Te, te- te Sí, escuchamos sí, con eco, Ingrid. ¿Puede ser que estés con dos dispositivos? es que no tenía cámara en la otra, ya me desconecto de una. Sí, porque eso es lo que te hace desconectar. Sí, sí, por favor. No hay problema, no hay problema.
Mientras tanto, si alguien más quiere... ¿Sí me ven? No, igual. Igual, sí. La podés desconectar vos, Agustina, del que no tiene Te voy a video. mandar te voy a mandar a la sala de espera la que no tenés cámara. Ahí Listo. está. Ahí te Ah, ya. escuchamos bien. Listo. Gracias. Bueno, quería conversar un poco para esclarecer quizás o la inquietud mía respecto a estos fenómenos que se dan y de acuerdo a todo lo que he revisado en las clases. Y yo tengo una inquietud que por qué se dan estos fenómenos de que cuando en una sociedad, después de haber vivido un cambio, una transformación, se dejan influenciar mucho por los medios hegemónicos que siempre están a favor de los gobiernos que llegan. Y en este caso, mi país, ya tenemos 3 gobiernos de derecha después de que le sucedieron a Rafael Correa. Entonces, en el país se ha presentado, créanme que es una crisis tremenda que yo no la sé cómo definir, pero me preocupa que la sociedad, nuestra sociedad, no reaccione ante el sinnúmero de situaciones que se dan respecto ¿cómo es? A las formas de cómo manipulan a la gente, se dejan creer de todo lo que se ve, la persecución que ha recibido el expresidente Correa y todo el equipo que él en su momento pues tuvo al frente del desarrollo del país, que fue muy notorio. Nosotros vivimos una transformación y luego de eso se revierte. Hemos retrocedido una barbaridad y veo que la sociedad no despunta, la sociedad está como dormida, está sumisa, sufriendo y no somos capaces de poder salir a protestar. La única protesta que yo recuerdo más bien, que fue la del año 2019 en el gobierno de Moreno, cuando se dieron justamente estos cambios que empezó a haber la destructuración del Estado, cambiaron las políticas públicas, se empezó a notar ese desmantelamiento del Estado. Entonces, ciertos grupos, más que nada en este caso, son los indígenas que siempre toman el protagonismo. Entonces, ellos, en unión de otras organizaciones, salieron a defender, salieron a protestar por esta situación, pero ahí va el detalle. El gobierno se armó o sea, ¿cómo es? La respuesta de ellos fue con la fuerza pública, hubieron muertos, hubieron muchos desmanes, hubieron personas que hasta perdieron órganos de la visión, los brazos, porque fue una arremetida feroz que hubo en ese entonces. Y entonces, después de esa vez, prácticamente la sociedad como que tuvo miedo y ahora la otra también que recuerdo fue en la época de la pandemia, cuando, bueno, también eso fue una catástrofe que no supo, este Estado no supo manejar el tema de la situación. eh, Hubieron muchos muertos, gente en la calle. Bueno, entonces todas estas situaciones conmovió a la sociedad y trató de también protestar porque no había medicina, no habían hospitales, todo era un colapso. Entonces, también fueron arremetidos de igual forma y se fueron debilitando, se fueron perdiendo esa capacidad de respuesta por el sufrimiento y por las necesidades que tenemos. Y hoy este gobierno ha sido el peor. Estamos en un estado prácticamente colugado con las mafias. Hay muertos, sicariatos, inseguridad. La emigración de la gente acá en mi país es alarmante. Yo lo estaba comentando en el foro
puse cifras porque son cifras que realmente nos asombran de ver cómo la gente huye, pero huye ¿por qué? No hay trabajo, no hay educación, no hay salud, hay inseguridad y todo eso, cierto porcentaje de la población sigue en favor de esa teoría o de esa tesis que plantea este gobierno, y mientras el otro porcentaje que está sufriendo y también viendo que las cosas no están nada bien, estamos ya colapsando, hay un enfrentamiento entre esa sociedad, la que está a favor y la que está en contra. Y entonces yo me pregunto, ¿qué se puede hacer? ¿Por qué pasa esto? Y yo sí deduzco una cosa, porque no hay una cultura, no hay un conocimiento de parte de la sociedad en sí, de los jóvenes, de la gente que viene después de un proceso de desarrollo que hemos tenido, esos chicos que tuvieron en su momento esa oportunidad de vivir en otra forma, pero fueron creciendo y ya fueron estando en unos gobiernos que para ellos prácticamente han sido lo mejor porque el tinte que se le dio a lo anterior fue lo peor. Entonces, esa confusión, esa forma de cómo se maneja la psicología de la sociedad nos ha permitido llegar hasta este punto. Y esa sí es una inquietud que yo digo, ¿cómo enfrentar aquello? Gracias por esta participación. Gracias a ti, Ingrid. Gracias por tu reflexión y por tu pregunta. Tenemos 2 manos levantadas más. Le vamos a dar primero la palabra a Fiorella, luego a Micaela, y ahí volvemos con Sergio y Verónica. Fiorella. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Genial. No, preguntaba porque siempre tengo problemas con el audio por aquí, pero bueno. Saludos desde Perú a todos y todas los que están conectados aquí. Y yo solo quería comentar porque mientras escuchaba a Ingrid, entiendo que sí existe una estrategia conocida, ¿no? de la derecha en una región, ¿no? Que consiste, no sé, desde declarar fraude si pierden elecciones, a cerrar filas si llegan al poder. En el caso de Perú, Ecuador y seguramente en otros países que han pasado por la misma, una vez que la derecha llega al poder, también existe esta... Fiorella, se te escucha mal. ¿Puede ser que te alejes del micrófono? Está lejos, ¿sí? ¿Me escuchan por ahí? Ahí mejor. Perfecto. Bueno, decía que existe ya una estrategia conocida, más o menos, ¿no? De la derecha, y mencionaba que a veces casos han denunciado fraude, o cuando llegan al poder también existe esta represión brutal del derecho a la protesta, que matanzas, y que definitivamente son condiciones bastante difíciles para los movimientos sociales, ¿no? Y para los actores sociales también. Y también pensaba en cómo esta estrategia es también fortalecida, porque finalmente los actores conservadores están también apoyados por quienes les interesa mantener este régimen, digamos, de la iglesia, crisis económica, los sectores más tradicionales. Y todo esto en conjunto también creo que logran construir este discurso que está presente también en muchos medios de comunicación. Desde la izquierda, por lo menos en mi país ha pasado esto, que solo hablar de izquierda es hablar de ideología, pero que hablar de derecha no es hablar de ideología, sino de hacer política. Y sin ideología de por medio, porque solo la izquierda la que está ideologizada. Y bueno, también sumado a que, por lo menos aquí en Perú todavía estamos marcados y las heridas desde toda la época del conflicto armado interno siguen abiertas. Entonces, creo que eso, por lo menos aquí en mi país, y bueno, también en otros países que han tenido conflictos internos, eh, que no han sido, o que no han pasado por procesos de reparación y de justicia, eh, el escenario es mucho más difícil, ¿no? Y sí, eso también, me quedo también con la pregunta que planteaban al inicio, sobre todo Sergio, de si es la derecha o conservadora la que aprovecha justamente este tipo de heridas y de crisis para justamente también posicionarse como la única opción posible, ¿no? Que también es un poco lo que creo que está pasando ahora
con esta increíble ola de extorsiones y de sicariato que estamos experimentando, que honestamente hay mucho discurso también que incluso sospecha de que los propios actores, mayoritariamente de derecha y conservadores que están hoy en el poder, están permitiendo exacerbar para luego presentarse a ellos como solución, ¿no? Y bueno, eso principalmente como reflexiones un poco al aire, que creo que también me recordó un poco esta conversación, este libro que leí hace un tiempo que se llama La Nueva América Latina, de Fernando Calderón y Manuel Castes, que también dejo el nombre por aquí por si alguno les dio utilidad, ¿no? Para entender también un poco cómo estas historias también probablemente son cíclicas, ¿no? Y son eso. Gracias. Muchísimas gracias, Fiorella, gracias por traernos las reflexiones desde Perú, muchas gracias y también por la recomendación del libro. Le damos la palabra a Micaela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Para mi pregunta, retomo algo que había expresado el doctor de Piero sobre la similitud con el periodo de ascenso de los fascismos, pues me parece que esa comparación histórica me parece súper pertinente, este periodo que va de fines del siglo XIX hasta Segunda Guerra Mundial. Veo muchos paralelismos, tenemos procesos de cambio a lo que es nivel material de las sociedades con el asentamiento de la revolución industrial. En la actualidad tenemos algo parecido, vamos transitando una nueva revolución industrial. Tenemos en aquella época elites que están alejadas de la sociedad, no pueden dar respuesta a las nuevas necesidades, aspiraciones de la sociedad. En la actualidad creo que también tenemos algo de eso. En aquel entonces también tenemos el deterioro de las condiciones materiales de las sociedades con la crisis del 30 y demás, y en la actualidad también vemos algo de eso. Al hacer esa comparación, la duda que me queda dando vuelta, hay algo que no logro resolver, es la cuestión de la proporcionalidad de los rechazos o de la reacción, porque al ver el pasado se me hace más como entendible la reacción violenta de aquel pasado. Tenemos un accidente atravesado, por ejemplo, por la Primera Guerra Mundial, eh, y al compararlo eso con la actualidad, es tan ausente ese tipo de proceso tan extremo y tan violento. Entonces se me hace más difícil entender el nivel de cancelación del otro, de rechazo del otro, siendo que no hay ese tipo de proceso en el presente. Es como nadie del colectivo LGTBQ te está obligando a ir a Verdún, a agarrar un rifle y defender un pedazo de terreno. Entonces me queda dando vuelta esa pregunta. Y entonces lo que quería preguntar es, ¿cuáles le parece que pueden ser claves para entender ese proceso? Muchísimas gracias, Micaela, gracias por tu pregunta. Le damos entonces la palabra de nuevo a Sergio y luego a Verónica. Bueno, gracias. De paso, me atrevo a saludar a muchos colegas presentes, estos colegas, Adriana Roffman y Adriana Clemente, que las veo ahí. Saludo a ambas. La verdad, las tres intervenciones muy interesantes. Empiezo por lo último que planteabas recién vos, Micaela, que efectivamente, ¿no? ¿Qué haces, Adriana? ¿Cómo andas? Que efectivamente uno le parece desproporcionada la reacción respecto de lo que ocurrió antes, ¿no? Me muy acertado. Va, por lo menos comparto lo que vos planteás, ¿no? Yo creo que hay un dato que no podemos saltear, digamos, que es la pandemia, ¿no? La pandemia fue una experiencia traumática en términos de salud para todos, ¿no? Todos perdimos a alguien cercano, algunos más cercanos que otros, pero fue muy traumática la vida cotidiana, ¿no? En términos económicos, mucha gente perdió su trabajo, y fue muy traumático en términos psicológicos, ¿no? Estar encerrado, encerrada, a veces en casas muy pequeñas, donde era muy difícil la convivencia también, digamos, no sacaría nunca la pandemia de esto. Ahí una colega de Flaxo habla de la transpandemia, digamos, ¿no? No de la pospandemia, Perla Selmanovich, que se dedica a temas de
educación y psicología, dice, estamos en la transpandemia, si estamos atravesando todavía la pandemia. No es que la pandemia fue un hecho del pasado, ¿no? Sino que nos afectó la vida cotidiana de tal manera que efectivamente eso tiene ahí un impacto. Así todo, comparto con vos esta idea de que las reacciones parece desproporcionada. Lo que uno podría también incluir ahí es que la situación económica de mucha gente sigue siendo crítica desde antes, durante y después de la pandemia, ¿no? Y entonces, a veces hay que buscar a alguien a quien odiar, ¿no? En Argentina, la fuente de odio fue el empleo público, que siguió cobrando su salario durante la pandemia, como correspondía, por otra parte, ¿no? Yo soy un empleo público. Pero fue una fuente de odio muy eficaz. La culpa de mi situación es esa persona que sigue cobrando su salario. Que es un poco una característica propia del fascismo, ¿no? Encontrar un sujeto del odio. Pudo haber sido los judíos, los gitanos, quien fuera. Me parece que ahí lograron una eficacia. Hay alguien que es responsable de mis frustraciones, ¿no? Y entonces vamos a descargar o las personas de la comunidad LGTB, o los mestizos, o los pobres, ¿no? Las acciones de violencia contra gente de la calle, ¿cómo se comprenden si no es de ese modo, ¿no? Si no es un odio dirigido. ¿Cómo pudo haber afectado a una persona que vive en situación de calle en mi vida? De ninguna manera, ¿no? Bueno, me parece esa construcción que, bueno, tiene tintes irracionales tal cual lo definimos en la modernidad, ¿no? Y sobre las situaciones políticas que planteaba muy crudamente, ¿no? Ingrid y Fiorella, ¿no? Y gracias por compartirla, porque nos ayuda a ir conociendo estas realidades. Yo creo que también hay un dato muy relevante, ¿no? Los gobiernos llamados del giro a la izquierda, del giro populista, como lo queramos llamar, con todas sus diferencias, porque no fueron todos iguales, hubo un dato que le trajeron políticamente a la región, que la región tenía a medias, que fue estabilidad. Ustedes miran, toda la década del 80, especialmente de finales de los 80, hasta finales de los 90, principios de los 2000, son gobiernos que no pueden terminar mandato. En todos los países, salvo Uruguay y Colombia y Chile, todos los demás países tienen una enorme inestabilidad. ¿Cómo era el sistema político y el sistema de partidos, Ingrid, de Ecuador antes del año 80? Antes del año 2000. Un sistema tremendamente inestable, ¿no? ¿Cómo era el sistema político peruano antes de la llegada de Fujimori? En otro sentido, ¿no? Pero sistemas muy inestables. Entonces, lo que trajeron los populismos de los 2000 fue estabilidad política, ¿no? Además de la discusión social y de la distribución del ingreso, fueron eficaces en términos electorales. Ganaban elecciones y tenían un sistema político que estaba estabilizado, que incluso les permitía reformar la Constitución. Pasó en Venezuela, que alguien no nombró antes, como pasó en Ecuador, como pasó en Bolivia. Entonces, me parece que lo que estalla ahora también es esta estabilidad. Sí, Venezuela, como señala Franco, es el que sí pudo mantenerse. Pero mira esto, Franco, que esto también lo pasó a hablar a Verónica. Un dato también actual. Hoy en Sudamérica, ¿sí? Tenemos 10 países. Tenemos 5 gobiernos que ideológicamente uno más o menos los puede ubicar en el arco de lo que sería el giro a la izquierda. Está Boric en Chile, está Lula en Brasil, está Petro en Colombia, ha ganado sí, Yamandú, no me acuerdo el apellido ahora, en Uruguay, ¿no? Está Maduro en Venezuela. Entonces, ojo, no es que la región ha girado hacia gobiernos de derecha. Gobiernos de derecha está terminando en Uruguay, Argentina, Paraguay, Ecuador, Perú, ¿no? O sea, la región está en una situación de alta inestabilidad. Lo que no hay es una hegemonía de parte de ninguno de los dos polos, por llamarlo de alguna manera, que logre también ordenar a la sociedad. Yo, perdónenme, creo que la sociedad se ordena de arriba hacia abajo. Creo que las democracias son el gobierno del pueblo, pero se ordenan de arriba hacia abajo. Las élites no están pudiendo ordenar a la sociedad. Incluso aquellas que quieren, otras no quieren, ¿no? Milei quiere destruir el Estado y quiere destruir la convivencia social. Perdón, me extendí un poco. Gracias, Sergio. Pero, Bueno,
Bueno, decirles que las preguntas que ustedes plantean son las mismas que me hago yo, así que no tengo, no tengo respuestas certeras, sino que más bien hipótesis y en realidad puntos de discusión o ejes de discusión eh, para pensar sobre todo lo que preguntaba las colegas de Ecuador y Perú sobre eh, por qué dadas las circunstancias adversas, quizás para los sectores más populares o casos de violación de derechos humanos, no hay una respuesta eh, concordante a eso de parte de la ciudadanía, digamos, como grandes protestas o estallidos sociales. Porque una cosa es que haya protesta social y otra es que hayan estallidos sociales donde de un momento a otro toda la población se unan o una parte importante se una contra un gobierno, contra una situación, como bueno, como fuimos testigos hace poquito antes de la pandemia en algunos de nuestros países como Chile, eh, etcétera. Entonces, en el caso de Argentina, eso es una pregunta que nos hacemos mucho también, porque dada la situación económica que estamos viviendo, no hay ese estallido. Y ahí lo que estaba pensando mientras los escuchaba es que quizás eh, pensaba en algunas hipótesis desde la teoría que explican cuándo emerge la protesta social y que acá quizás están eh, poniendo en crisis también esos paradigmas, porque bueno, uno es cuando hay un problema económico y una crisis económica, o el Estado ya no es capaz de garantizar esos bienes comunes, bueno, hay una respuesta de la ciudadanía que cuando llega a un extremo hay un estallido social. Si pensamos en Argentina, que hace poquito llegamos casi al 60% de pobres, como que nada, o sea, es súper inédito que no haya habido ese estallido. También cuando vemos la pobreza en nuestras calles constantemente por las personas en situación de calle que hay. Entonces, bueno, eso es como algo como para pensar y repensar en realidad de como una causa de los estallidos sociales. Después hay otra hipótesis que explicaba, al menos ante los estallidos sociales, que era la pérdida de vasos comunicantes entre el Estado y la sociedad civil. O sea, cuando el Estado, que bueno, tiene relación con lo anterior, pero cuando ya no hay canales de comunicación entre el gobierno y los movimientos sociales o a otros actores de la sociedad civil, hay un estallido social. Pero en este caso también estamos frente a un gobierno que al menos con los movimientos sociales no tiene diálogo, no tiene un vaso comunicante e inclusive lo corta o lo deslegitima. Entonces también ahí hay otro punto para repensar y creo que quizás la única hipótesis que queda y que quizás es la más lamentable es esta de, bueno, quizás las personas ya no protestan porque ya no tienen nada que perder o ganar, digamos, como que venimos de crisis económicas tan largas, de tan alta inflación, que quizás la ciudadanía dice, bueno, como peor ya no voy a poder estar, ya estuve muy mal, ahora como que quedaría un repunte, por decirlo así, o sea, ya el costo de movilizarme, eh, o al revés, el beneficio de movilizarme, me genera o ningún costo, o bueno, esa es como la pregunta, cómo mirar eso, digamos, como eh, qué hay para perder o no. Y en este caso, pareciera que aunque la gente está muy mal, movilizarse o no le cambiaría nada, digamos. Eh, bueno, y creo que hay otra cuestión que pensar que también llama mucho la atención, que es todavía cómo las condiciones materiales en alguna medida condicionan los estallidos sociales, porque pese a ese alto nivel de pobreza que estamos viviendo, que se haya reducido la inflación me parece que es un factor que también se tiene que mirar para explicar por qué la gente no reacciona, al menos en el caso de Argentina, o sea, cómo juega eh, la mejora o no, o quizás mínimamente una estabilidad económica en ese costo-beneficio de movilizarse. Muchísimas gracias, Verónica. Hay un aporte de Aneudrí, nuestro querido Aneudrí Ceballos, desde Santo Domingo, que dice las mismas reflexiones pensadas desde una crisis en mi país vecino, Haití, y unas deportaciones masivas de personas haitianas, culpando a personas que no tienen que ver con el mal manejo que le ha dado a los servicios públicos, principalmente salud y educación. Y Fiorella que dice, y recientemente a eso ha sumado la represión en las protestas en Perú, dejaron más de 50 fallecidos. Claramente, creo que
la conversación de hoy nos deja con varias preguntas, obviamente, no era el propósito de este encuentro traer respuestas ni soluciones, sino más que nada reflexiones en torno a lo que está sucediendo en la región. Y claramente creo que nos invita a seguir reflexionando, ¿no? Poder pensar también desde miradas innovadoras para pensar los conflictos y las cuestiones. Creo que necesitamos poder pensar herramientas conceptuales y teóricas que nos permitan mirar más en profundidad estas cuestiones, que efectivamente tienen mucho de viejo y tienen mucho, como decía Sergio, de procesos de largo plazo que se vienen sucediendo, y la ciencia política, la sociología política tiene muchas herramientas teóricas para poder pensar esos procesos, pero también necesitamos hacernos nuevas preguntas y buscar nuevas herramientas, ¿no? Creo que efectivamente creo que todos estamos de acuerdo en que asistimos a una crisis civilizatoria que tiene múltiples causas, que es muy difícil de identificar una única cuestión que pueda explicar por qué sí, por qué no pasa lo que pasa en nuestras sociedades, que hay una transformación social de fondo que está empezando a emerger en la discusión pública, en la discusión política, pero que viene desde mucho tiempo atrás, que tiene que ver con las transformaciones del mundo del trabajo, las transformaciones del mundo de la vida, las transformaciones de las formas primarias de socialización, y que efectivamente las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales no escapan de esos debates, no escapan de esas discusiones y están atravesados, ¿no? Y que creo que me quedo con una reflexión respecto a este rol de las organizaciones que señalaba Vero, como proveedoras con la provisión de bienes comunes, ¿no? En la provisión de bienes públicos, de lo público, que está en discusión. De fondo hay una discusión estructural respecto al rol del Estado y las políticas públicas, y en ese marco el rol de las organizaciones de la sociedad civil también está en discusión, ¿no? Y necesitamos poder encontrar nuevas herramientas. Obviamente que este conversatorio no agota todas las dimensiones posibles de análisis, es más que nada una invitación a seguir pensando y reflexionando sobre estos temas, invitarlos a todos a seguir formando parte de las actividades del programa de OSC, que nos gusta seguir discutiendo y generando nuevas herramientas, evidencias y discusiones en torno a estas cuestiones. Agradecerles a quienes nos acompañaron durante todo el año en el Diploma de Organizaciones de la Sociedad Civil por haber llegado hasta el final. El diploma comenzó en el mes de abril, desarrollamos 4 seminarios muy intensos, con muchas actividades y clases. Fue un espacio de encuentro muy interesante, así que felicitarles a quienes están completando el diploma, agradecerles por haber formado parte de nuestra propuesta e invitarlos a seguir formando parte de las actividades que vamos a seguir haciendo en el 2025, que esperamos poder seguir compartiendo con todas y todos. Agradecerle a Sergio por haberse tomado el tiempo, por haber estado acá acompañándonos como siempre en esta hermosa conversación, a Vero también por haber formado parte de este conversatorio, y les agradezco a todas y todos por haberse agendado y participado de este conversatorio, que pronto vamos a tener nuevas actividades. Que tengan un muy buen fin de cursada, de año, y que esperemos que 2025 comience un poco mejor. Gracias a ustedes por la invitación, siempre a vos y Vero. Y gracias a todas y todos por participar. Un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sergio, y a todos y todas. Buena semana. Buena semana, buen fin de año. Felicitaciones. Abrazo, Ingrid.